Buenos días, Petrolheads, bienvenidos a otro vídeo de los Rito Brothers. Ya sabéis que la vida es muy corta para conducir coches aburridos, así que hoy tenemos aquí coches y algún que otro vehículo también que puede llegar a ser divertido. No que lo sea ahora mismo, ahora os cuento. Nos vamos al Classic Auto. Como veis, necesito encontrar algunas piezas, como por ejemplo un asiento para la Vespa. Nos acompaña el Volvo del Santo de Rafa Rótulas y el Polo que ya conocéis de Tommy Turbo. Y bueno, para hacer este vídeo un poquito más interesante, no vamos a ir simplemente al Classic Auto, sino que vamos a hacer una pequeña carrera hasta allí. Una carrera para que la policía municipal esté tranquila, respetando todas las normas de tráfico, por supuesto. Los coches irán por la M30 a sus 90 por hora, mientras que la Vespa irá por la ciudad, esquivando zonas de bajas emisiones, Ubers varios, Cabifys, etcétera, etcétera. Y la única oportunidad de ganar de la Vespa es que ellos van a encontrar atasco al llegar, porque, bueno, pues suele haber mucha gente, Classic Auto, y para aparcar los coches allí encontrarán un poquito de atasquillo, mientras que la Vespa ahí les recuperará tiempo. ¿Será el suficiente? Pues no lo sé, porque para más INRI, la Vespa va como quiere, se para en el 80% de los semáforos y no pasa de 60 km por hora. Así que realmente lo tiene muy complicado. Será una carrera épica. Primera vez que se me para la moto y acabo de salir, así que por lo menos arranca bien una vez que se para. La verdad es que no tengo mucha confianza con la moto, no sé muy bien hasta cuánto se pueden estirar las velocidades y bueno, por eso voy así muy tranquilito. Los frenos tampoco les tengo pillado del todo el tema, encima el asfalto está medio mojado, así que nada, voy con la calma. Esto es velocidad terminal, 60 por hora. Aquí en cuarta y es que ya ni la aguanta la cuarta. Uy, a ver cómo frenamos aquí. Bien. Siguiendo a 60 no está complicado frenar. Primeros kilómetros que voy haciendo con la Vespa, había hecho como 10 kilómetros con ella de ir a la ITV y llevarla a casa, y la verdad es que se iba parando por todos los lados y ahora pues bueno, ahí voy. Todavía necesita trabajito estético y trabajito mecánico también, porque, hombre, una cosa es que no la quiero hacer un pepino de 200 por hora, pero por lo menos que vaya relativamente bien. Esto va sonando muy mal. De repente esto va fatal. Va pegando como explosiones. No pasa de 20 por hora. Lo oís, ¿no? ¡No!
Mira, me habéis ganado, pero por poco. Aquí solamente hay 10 o 12 coches más. La verdad es que yo he llegado básicamente de milagro, porque esto viene fallando más que una escopeta de feria a 10 por hora ahí en las cuestas arribas. Así que bueno, por lo menos he llegado. Me duele la mano de tanto embrague, un poquito de frío también. Ahora os seguimos contando qué hay por aquí, por el Classic Auto. Bueno, por aquí un montón de coches divertidos. Sí, las de chapa, pero estilis. Les ha metido una pulgadita más ahí. Este trozo de dentro es una pulgadita que le ha metido. De Dos más de pulgadas ancha. atrás y una pulgada adelante. Y los lavafaros. Hola, bueno. Un momentito que se me olvidó. Genial, gracias. Que vaya bien. Adiós. Hasta luego. Aquí estamos los Riton Brothers, hemos entrado ya al recinto ferial de la Casa de Campo, Classic Auto, y ya empezamos a ver por aquí cochecitos, maquetitas. Ahora os vamos enseñando un poco más. A ver qué encontramos. Los ojos con euros. ¡Se nos hacen chiribitas! Vamos a empezar por los coches en venta, no vaya a ser que tengamos que comprar alguno y se nos adelanten con la oferta. Uno que asegura tener un Copa Turbo. Baratito, 25.000. 25.000 euros por un R5. Un Delta muy guapo, seguro que también baratito. Otros 25.000. Pues si tienes 50.000 te puedes llevar dos buenos cacharros a casa. La verdad es que está muy guapo, ¿eh? El 8 válvulas y otros 4 Merceditos por aquí. Me parece que solamente ha venido algún concesionario Mercedes a vender coches. Este está Baguette. Zona de revistas antiguas y de libros del motor. Lambretta LD, que estas son las primeras, bueno, las segundas, las primeras son las patinete, que no tenían ni escudo prácticamente. Y ya la han vendido. Hemos llegado tarde. Un motor, un Velosoles de esos. Mira qué bonito este DS. A ver si Piri lo deja como este. Está impoluto. Sí, Con el el interior clarito. Parece que retapizado. Color verde es muy chulo. Y en el siguiente capítulo de Desgracias a Clásicos, el 600 verde y amarillo. Un buen cochecito para hacer rallies de regularidad. Sí. El Toyota GT4 de la Copa. Aquí con los cacharros para meter los elevadores, subirlo con el gato y dejarlo arriba. Guapísimo. Además, coche cero del Campeonato de España de Turismos. Hyundai del Campeonato de España de Turismos. Sierra Cosworth del hermano de Carlos Sainz. Un cacharrito de estos de las subidas de montaña. Uno de drift allí. Hay un poco de todo. Para que me veáis a mí al lado de un coche del Dakar y veáis lo alto que es, que parece un buggy así, parece que va a ser bajito, pero es más alto que yo. Muy guapo. Y aquí hay un Panda de Seat históricos que parece ser el auténtico de Carlos Sainz y no una de las cientos de miles de réplicas que hay por ahí de este coche. Hemos llegado a la parte de las motos y por aquí estamos encontrando cositas interesantes. Luego os enseño con las cositas que me he hecho. Vaya GS 1000 guapa que tenemos aquí. También hay antigüedades que no tienen mucho que ver con los coches. Ese asiento está guapo, Esto le molaría a Pil. Bueno, ahora mismo hemos perdido a Rafa Rótulas, hemos perdido a Gisas también. Y Tomás me estaba buscando, ya lo he encontrado.
también hay posibilidad de comprar herramientas, repuestos y pues artilugios varios. Lleva el logo de Porsche. Este es un Seat Toledo GT que es de las Olimpiadas. Se lo regalaban a los medallistas y tiene fax dentro, tiene teléfono, cosas muy locas para la época. Javier Toda. Como diría Jesús Hater, que ya le hemos encontrado un nombre artístico para los vídeos, esto era una mierda cuando salió y sigue siendo una mierda ahora. Bueno, realmente no, esto sube por cualquier lado, trepa por donde no lo hay, pero el motorcillo pues es pequeño, claro. Que ya me dirás, 830.000 euros, no ponen un hablado por algo. Esto es un interior espartano. Os quejáis de los Fiat Pandas. Este de la Ash, tipo Bugatti preguerra, precioso. Un Lagonda, un Rolls, un Corvette. Ah, no, un Thunderbird, es cierto, no es un Corvette MK1, es Thunderbird. Austin Healey, Maserati 4Porte. Bueno, Jesús, danos tu opinión sobre este coche. Me ha dicho que se hicieron solo 22, es un Turbo 2 Serie 1. Se hicieron solo 22 en este color y es verdad, porque estaba el de Ble, no, sin pero. Me dice que no lo vende como está. Digo, véndemelo como está, porque esto tiene pátina. O sea, tenga lo que tenga. Pero no nos has dicho antes de otro Turbo 2 que hay ahí, que era una mierda cuando salió y sigue siendo una mierda. Sí, pero es que también es de cuando uno tiene sus debilidades. Este Santana nos han contado que es de fibra, es un prototipo, lleva chasis de prototipo y todo, lo hicieron para el ejército español y al final el ejército español se quedó con los Patrol y este pues debía haber 2 de batalla larga que desaparecieron y quedan 2 de batalla corta, este es uno de ellos. Así que la verdad es que te puede pasar desapercibido si no lo conoces, pero es una unidad bastante especial. Aquí estoy para que veáis el interior. Es súper retro, muy guapo. Los relojes de agua, del aceite. Rafa Rótulas ya tiene una radio retro para ponerle, pero le falta algún conector. Tiene aire acondicionado y todo, con este evaporador aquí. Y el pomo de la palanca mola un montón también, ¿eh? Bueno, pues ya hemos terminado la mañana en el Classic Auto. Nos hemos hecho con algunas piececillas. El asiento, una gomita para el grifo de gasolina, un par de embellecedores cromados que me hacían falta. También nos hemos comprado una maquetilla para nuestra colección. Y nada, pues ya habéis visto, había nivelcito de coches y nos lo hemos pasado bien. Además ha salido el sol y todo para que vuelva en moto. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Pues nada, como veis, he obrado el milagro, he conseguido llegar hasta casa con la Vespa, como a 15 por hora, me iban adelantando hasta las bicis, se me ha quedado acelerada en un semáforo, no conseguía pararla quitándole el contacto, he tenido que calarla metiendo cuarto, bueno, he pasado hasta miedo y todo. Pero bueno, aquí estamos, la verdad es que ya me había despedido del vídeo, pero he creído que era interesante contaros la odisea para llegar hasta casa con esta pequeña. Voy a encender la luz aquí. Pues aquí molones. Bueno, voy a hacerlo otra vez. ¿Me habéis ganado? ¿Qué c***? Bueno, he llegado de milagro. Venía como a... Viene como a... Ah, vale. Es que no estaba grabando, tío. Joder, tío. Noche del Santo. Me voy a meter. Está cerrado. Entre otras cosas... ten cuidado que se puede vencer para adelante, ¿eh? Te puedes subir, es mía, pero se puede vencer el...